Bienvenida nuevamente a este módulo de creación de bases de datos con MySQL y Google Search Console. A esta altura ya tendrías que tener automatizada la tarea para poder extraer la información diaria de Google Search Console. Tendrías que tener también tu base de datos histórica para poder trabajar con la información, pero lo que obviamente necesitamos ahora es saber cómo trabajar con esos datos en MySQL, al menos unas consultas básicas para poder construir algún tipo de solución que necesitemos según la problemática determinada. Algo que es importante saber es que MySQL es muy simple y al mismo tiempo muy sofisticado. Lo que quiero decir es que se pueden hacer un montón de cosas, pero tiene la suerte de que en algunos casos algunas sentencias son fáciles de aplicar y utilizar, por lo menos bajo mi criterio. Así que te las quiero enseñar para que también, además de aprender Python, puedas aprender SQL. Bajo mi experiencia, creo que las dos son como los cubiertos. Una es un tenedor y otra es un cuchillo. Y creo que es necesario saber de las dos. Python la vamos a utilizar para mayormente extraer la información a través de las APIs, para poder hacer análisis y gráficos dentro de la propia interfaz de Python. Para hacer algún tipo de operaciones también nos va a resultar mucho más fácil. Para correr algunos algoritmos de inteligencia artificial, para hacer web scraping. Pero MySQL o SQL en general nos va a servir para almacenar toda esa información que nosotros vayamos a extraer con Python. La vamos a tener almacenada en un warehouse, en un lugar, y vamos a poder consultar esa base de datos histórica para hacer otro tipo de análisis y de consultas un poco más rápidas que muchas veces con Python quizás requieren algunas sentencias más largas. También todo lo que es relacionado a la integración de bases, al joineo, a la unión de bases de datos, en general es recomendable hacerlo en SQL, simplemente porque es justamente, ¿no?, el lenguaje de programación que es de bases de datos relacionales, ¿no? Está como creado para que uno pueda hacer diferentes uniones, intersecciones entre dichas bases. No quiere decir que en Python no se pueda hacer, de hecho lo hemos visto con funciones como las de merge, con cat, etc. Y las uso también, pero cuando uno tiene que hacer demasiadas uniones de tablas, 10, 20, 30, 40, 5, no importa lo que fuese, en general es recomendable aprender algunas sentencias de SQL para poder trabajar acá. De todas formas, de nuevo, vos podés hacer lo que más te convenga, lo que más cómodo te resulte. Simplemente esta introducción era para darte un poco de contexto de por qué te estoy enseñando a trabajar también con algunas sentencias de SQL. Lo que vamos a hacer ahora es hacer algunas consultas básicas con algunas otras tablas. Por ejemplo, vamos a ir a la de Google Search Console Backup. Recordemos que tenemos una columna de date, otra de query, otra de page, otra de country, de impresiones, clics, ctr y position. Si querés ver qué tipo de estructura tiene cada una de esas columnas, podés venir a estructura y entender el tipo de dato, en este caso fecha, texto, enteros, decimales. Esto te va a servir también por si ahora queremos aplicar unas funciones de suma o de multiplicación o de lo que fuese. Ya sabés que es un tipo de dato con el cual podés trabajar como si fuese un número. Si por algún motivo querés modificar nombre de una columna o hacer algo, lo podés hacer también desde acá. Vas a cambiar y le podés modificar el tipo de dato, en vez de date ponerle fecha, etcétera, etcétera. También se puede hacer desde la programación directamente, pero desde acá la interfaz de estructura es bastante rápido y fácil. Vayamos entonces a nuestro panel de SQLs y vamos a hacer algunas cosas interesantes. La primera consulta que tenemos que conocer, que es la más básica de todas dentro de SQL, es la famosa select, ¿sí? Select asterisco from, y lo que vamos a hacer, llamar a una tabla, en este caso la de Google Search Console Backup, que es la que habíamos creado, control enter, y automáticamente lo que va a hacer esta consulta es traernos todos los datos de la tabla. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Qué fue lo que hicimos? Volvamos a SQL. La sentencia select lo que hace es seleccionar. Selecciona para cierta cantidad de columnas registros. Y el comando asterisco lo que le dice es tráeme todos los registros de la tabla que estoy mencionando a continuación del from. Algunas cosas interesantes de MySQL, a diferencia de Python. Una, no le importan las mayúsculas y las minúsculas. Le da exactamente lo mismo, o sea que pueden escribir select y pueden escribir también select en minúscula y no pasa nada.
no tiene ninguna, digamos, problema con eso. Tampoco le importa la indentación, es decir, puedes escribir así, puedes hacerlo así, puedes hacer también así, etc. Ahora bien, dentro de las buenas prácticas, lo que uno acostumbra al escribir es seguir manteniendo ciertos niveles de indentación, porque es más legible a la hora después de trabajar. Una segunda consulta que podemos hacer es seleccionar columnas, ¿sí? Por ejemplo, podemos decirle, seleccioname, ¿sí? Vamos a poner con el tabulador una indentación para que sea más legible. Seleccioname, por ejemplo, query, ¿no? La columna query y hacemos un count. La sentencia count, la misma que habíamos visto en Python, sirve para contabilizar justamente a la columna que en este caso estamos haciendo referencia. Luego vamos a usar el from para nuevamente llamar a la tabla con la que querramos trabajar. Fíjense que además MySQL nos trae un desplegable de las posibles cosas que podemos hacer para facilitarnos. Hay un comando, ¿sí?, que se llama as, que lo que nos permite es renombrar la tabla. Si nosotros queremos ponerle a, por ejemplo, ahora nuestra tabla se va a empezar a llamar a. Esto puede ser muy útil a posterior cuando querramos trabajar con la unión de diferentes tipos de tablas. Asimismo, en query, yo por ejemplo le puedo poner as keyword y me va a estar modificando el nombre de la variable. O si no, en vez de ponerle as, directamente podemos dejar un espacio y SQL va a estar interpretando que lo que estamos haciendo es modificando el nombre de esa columna. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que entre cada columna que le estemos pasando o instrucción como la de contar, sumarizar, tenemos que separarlos por coma. ¿Bien? Y finalmente, como en este caso estamos contabilizando para una columna en particular, si nosotros le damos enter nos va a arrojar, nos va a hacer la consulta de, para en este caso, una keyword en particular, cuántas veces está contabilizando. Pero lo que realmente queremos hacer nosotros es generar una agrupación para esa cantidad de keywords, ¿ok? Entonces, ¿cómo agrupamos? Símil a como lo hacíamos en Python, group by. Hay sentencias que se repiten y son muy parecidas y podemos ponerle tanto keywords o el nombre, el orden de la columna, que puede ser 1. ¿Y qué va a hacer acá? Nos va a traer todas las keywords, ¿sí? Nos va a contabilizar, nos va a agrupar para cada par de keywords cuántas veces aparecen. ¿Bien? Volvamos a SQL. Supongamos que queremos sobre esta consulta hacer un orden. Simplemente order by 1. Order by, perdón, des. Y nos va a estar haciendo un orden descendente sobre los datos. Como no le pasé... Ahí está. El orden, ahora sí. Order by des y nos va... No, acá no ordenó. Des. Espérense. Ah, por esto, miren. Bien. A ver si hacemos así. No, tampoco. No está ordenando. Sí, perdón. No me estoy dando cuenta. Estamos ordenando por el nombre de la variable, no por el count, ¿sí? Fíjense que está en orden alfabético. A. Si quisiéramos hacerlo por la variable, simplemente podemos acá renombrarla para que sea mejor. As total, por ejemplo. Y vamos a decirle, hacemos un order by por esta nueva variable que creamos total. Y ahí sí, está de menor a mayor la cantidad de keywords que está contabilizando. Así que ya sabes hacer una consulta básica de MySQL. Ahora vamos a estar viendo en el próximo video cómo hacer diferentes tipos de filtros. Bienvenidas nuevamente, bienvenido. En este video vamos a estar viendo cómo hacer filtros para nuestras extracciones de datos con MySQL. Como siempre, el comando select. Vamos a seleccionar en este caso varias columnas. Vamos a usar una sentencia que se llama last day, ¿sí? Que lo que hace es traernos la última fecha del mes. Vamos a pasar a la columna date. Fíjense que acá no hace falta poner comillas simples ni dobles porque estamos usando el nombre de una columna. Es muy similar a Python en este sentido. Coma, porque vamos a nombrar a otra columna. En este caso quiero que me traigas, por ejemplo, page, ¿sí? Y quiero que me hagas un zoom, que me sumarices la cantidad de impresiones. Y vamos a ponerle como nombre zoom impresiones. Además, también quiero que me hagas un zoom de los clics. Y vamos a ponerle zoom clics. Vamos a decirle que esta información la extraiga, en este caso, para la base de datos de Google Search Console Page, que es la otra. Y acá podemos pasarle un filtro, ¿no?
acá me olvidé, vamos a renombrar esta columna, fecha de corte, por ejemplo, podemos decirle. Y vamos a usar la sentencia de where, ¿sí? Para indicarle entre qué fecha y fecha, por ejemplo, queremos que nos traiga información. Entonces vamos a decirle where, date, y miren quién aparece. Between, muy parecido a Python, o Python muy parecido a SQL. Y vamos a pasarle 2022, por ejemplo, 0101, entre comillas simples, and 2022, 12, 31. Entonces vamos a pedirle información solamente del 2022. Como estamos haciendo información para dos columnas, que son las de page y para la de fecha de corte, y vamos a sumarizar, queremos hacer un group by. Así que vamos a hacer group by, en este caso por fecha de corte, coma, y también por page. Y además quiero hacer un order by por la cantidad de impresiones, por sum impresiones. Vamos a darle control enter para ejecutar la consulta. Y listo. Fíjense que nos está trayendo información desde donde la fecha, la primera fecha de todas es enero del 31. Nos hace, como es un group by, para cada fecha tiene una página, en este caso asociada. Después nos trae la de febrero, la de marzo, la de abril, así sucesivamente hasta llegar a diciembre del 31. Así que ya sabes generar consultas para seleccionar columnas, sabes sumarizar, sabes hacer un count, sabes llamar a una tabla, también sabes usar un where para aplicar distintos tipos de filtros. Ahora lo que nos faltaría saber hacer es la unión de distintas tablas, así que lo vamos a estar viendo en el próximo video. Muy bien, estamos de vuelta entonces con el módulo de bases de datos dentro de MySQL para poder hacer diferentes tipos de consultas. Ahora te quiero enseñar a que hagas intersección, join, unión entre diferentes tablas. ¿Cómo es que hacemos esto? Sencillo. Como siempre, primero seleccionamos una tabla, select. En este caso voy a seleccionar todos los datos de la tabla, solo para que lo puedas ver, asterisco. Vamos a pasarle from, el nombre de la primera tabla, que quiero que sea en este caso la de Google Search Console Page. Vamos a renombrarla solamente para que sea más cómodo después llamarla. Vamos a ponerle as a. La tabla se va a llamar a. Sencillamente así. Vamos a hacer ahora un inner join, ¿sí? Es decir, una unión, una intersección completa entre los datos. Son las mismas sentencias que ya vimos en Python para poder hacer unión de tablas. De hecho, si recuerdan, en el video en el cual yo estoy hablando acerca de cómo hacer intersecciones con Python, hago referencia a MySQL, porque uno siempre aprende primero a hacer intersección de tablas en SQL si es que ya programó en ese lenguaje. Entonces es una forma muy fácil de poder hacerlo. De hecho, siempre ahora cuando terminemos este video les voy a mostrar, pero siempre para tener presente hay una imagen de MySQL de cómo hacer los diferentes tipos de uniones, que nunca viene mal refrescar, que ahora se las voy a mostrar a continuación. Pero entonces, volviendo al script, tenemos una segunda tabla a la cual vamos a hacerle un inner join. Esta tabla es Google Search Console Backup. Vamos a llamarla as b para que sea más cómodo. Y le tenemos que pasar el parámetro de on, igual que en Python. ¿Se acuerdan que había un on para decirle sobre qué queremos que haga la unión, la key, digamos, la llave principal? Y vamos a decirle que de la tabla A, punto, de esta forma nosotros lo que hacemos es ir a buscar la tabla esta, ¿no? A la A, y decirle, quiero que me traigas una columna de acá. Y vamos a decirle que queremos que haga un join por date, igual la tabla B por date. Es decir, lo que le estoy diciendo es, hacemos una intersección entre las dos tablas cuando la fecha es la misma. Pero como también tenemos en común la columna page y queremos ver a nivel page, podemos decirle un and a.page igual b.page. ¿Ok? Para que sea un poco más legible, vamos a darle un enter. Acuérdense que la indentación igual no importa, les va a correr de todas formas. Y vamos a darle control enter. Y listo. Fíjense que nos trae todas las columnas. Date, de la tabla, primero en el orden que están, ¿no? De la primera tabla que era la A, date, page, impresiones, click, ctr, position. Y de la tabla D arranca date, query, page, country, impresiones, clics
CTR y position. Ahora bien, lo que nos puede pasar a nosotros es que en vez de querer esa unión, bueno, acá no guardé recién la consulta y se me acabó de borrar, no importa, la escribo de nuevo, es que querramos solamente determinadas columnas, como por ejemplo, select, ¿no? Yo quiero de mi primer tabla, la que voy a construir, que la voy a llamar A, ahora posterior, quiero la fecha, ¿sí? Que la voy a llamar ahora as fecha, porque tengo ganas de renombrarla. Quiero también de la tabla A page, as URL. Y quiero de la tabla B, por ejemplo, country, ¿no? Teníamos country en nuestra tabla B. Teníamos country, sí. Country as, vamos a dejarla así como está. Y quiero que hagas un zoom, pero de las impresiones de B. Impressions. As zoom impressions. Por ejemplo, para ver algunas cosas. Vamos a llamar a la tabla from. Vamos a borrar algunas indentaciones. Ahí está. From. El nombre de la tabla en este caso era Google Search Console Page. As A. Por eso acá la habíamos renombrado como A. Y vamos a hacer un inner join con la tabla B. Search Console as B. Y de nuevo el on para llamar a la unión de entre qué. Cuáles son las keys que queremos que joine. La diferencia con la consulta anterior es que yo directamente me pedí que me traiga todas las columnas. Ya le estoy diciendo, quiero que de la tabla A me traigas esto y de la tabla B me traigas esto. ¿Ok? De nuevo, A.date igual B.date and A.url o page igual B.page. Y finalmente vamos a hacer un group by por fecha y por URL. Bien. Vamos a darle control enter. Ahí tardó, se tomó 7 segundos. Bien, ¿qué tenemos entonces? Fecha de la columna A, URL de la columna A, pero con el country de la columna B y la sumatoria de impresiones de la columna B. Entonces, a partir de acá, unos que yo les decía, puede empezar a construir diferentes tipos de cosas, ¿sí? No solamente uno puede hacer un inner join, como dice acá. Podemos hacer un left, podemos hacer lo que querramos hacer según la problemática puntual que estemos teniendo. SQL es un mundo aparte. De hecho, se estudia a la par de como uno estudia Python y requeriría un tiempo parecido quizás al que se le dedicó a Python. Pero yo quería que conozcas algunas sentencias básicas para poder trabajar con las tablas y con las bases de datos, ¿sí? Con esta información, con el select que estuviste viendo, cómo seleccionar columnas, cómo sumarizar, cómo llamar a diferentes tablas, también aprendiste a hacer intersección entre ellas y a utilizar el where como filtro. Con esta data vos tranquilamente ya podrías empezar a construirte diferentes consultas en SQL. De todas formas, no saquemos el foco de lo que estamos viendo con Python. Es simplemente para que las tengas guardadas y que puedas el día de mañana, cuando te toque hacer consultas a tu base de datos, hacerlo sin ningún problema. Así que vamos a dar por finalizado este video. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, que ahora tengas mayor cantidad de conocimientos también sobre SQL y nos estamos viendo la próxima. Chau, chau.